tú nos has dado a cada uno de nosotros en esta semana, en lo que hemos vivido, Señor. Gracias por las experiencias y por todo lo que tú nos has dado, Señor. En esta hora te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, te pido muy especialmente que nos enseñes, que seas tú quien hable a través de mi boca, mi Dios, y que podamos salir edificados y podamos entender tu palabra, porque tú eres quien nos la enseña, Señor. Sé tú hablando, sé tú siendo el maestro, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y recibe siempre la gloria, Padre. Amén. Abran su Biblia en Mateo. Los que trajeron Biblia, abran su Biblia en Mateo. Los que no trajeron, abran su Biblia en Mateo. También abran. Prendan su Biblia, decía Apóstol Rolando. Prendan su Biblia. Los que no la pueden abrir, prendan. Y quiero que la tengan en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y les quería hacer una pregunta, más que nada así fue como titulé el mensaje. Y la pregunta es, ¿y vosotros? Dice, ¿quién decís que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es interesante en el tiempo que he llevado en el Evangelio, cómo las personas conocen a Jesús. Mateo capítulo 16. Ahora les doy el versículo. Es muy interesante cómo no sé si ustedes se han dado cuenta de que, les voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? A la hermana Margarita siempre habla de que Dios la sana, y Dios la sana, y Dios la sana, ¿verdad? No porque esté enferma, sino ella siempre habla de un Dios sanador. Y la hermana Aide siempre habla de un Dios que te provee, que provee, ¿no? Y ella habla de un Dios proveedor. Y viene la hermana Ani y habla de un Dios todopoderoso, todo que le da la fuerza y le da la fuerza, ¿verdad? Y viene el hermano Alejandro y habla de un Dios libertador y de un Jesús libertador. Y viene el hermano Miguel y dice de un Dios, un maestro, el Señor es un maestro, ¿verdad? Es muy interesante cómo pareciera que Dios o Jesús se enfoca en querer ser mi maestro, pero no maestro de él. Quiere ser el doctor de Margarita, pero no el de Aide. Quiere ser el banquero de Aide, pero no el banquero mío. Yo me estoy yendo a la quiebra y la hermana Aide le llueve dinero. Muchas veces pareciera que Jesús simplemente se enfoca en bendecirla a ella y no me bendice a mí, en sanarlo a él y no sanarme a mí. Pero si yo creo en el mismo Dios, yo tengo mi fe puesta en Dios, ¿por qué no me pasan esos mismos milagros a mí, o en esa misma área me pasa lo mismo a mí? Y es interesante este pasaje, San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Pero quiero que piensen en esa pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Hermano Alejandro, ¿usted quién dice? ¿Quién es Jesús? Es lo que está diciendo, es Jesús preguntándole en eso. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién cree usted, hermano Alejandro, que es Jesús? El libertador. El libertador. Hermana Margarita. Si leer el pasaje, si no se para. No, pues apenas no. Pero ¿quién cree usted que es Jesús? Viene Jesús y le pregunta a sus discípulos, ¿verdad? Le dice, ¿y vosotros quién crees que soy yo? ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Un Dios que da vida. Dios que da vida. Hermana Elgin, ¿quién es Jesús para usted? ¿Cómo usted conoce a Jesús? Un proveedor. Su proveedor. Erika. English. ¿Cómo conoces tú a Jesús, tu Salvador? Que yo lo pronuncio. Desde que comes McDonald's, brother, está primero. Ok, dejémoslo pensar, hermano. ¿Quién cree usted que es Jesús? Tú lo has dicho, mi maestro. Su maestro. Poderoso. ¿Vale? ¿Quién es Jesús para ti? Todo. Hermana Aide, ¿quién es Jesús para usted? Su sanador. Iba a decir, pero no, Isabel, ¿quién es para ti el Señor? Que da vida. ¿Areli? Sí. No, es Areli, ahí está. Se metió en medio, ya ve que llega ahí a la división. Ahí llega a provocar división. Sí, la división. ¿Quién crees que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti?
Tienes que cumplir días todos los cumpleaños todos. No, a ti era. Dios es el que nos libra del pecado. Ok. Cindy. Sanador. Mano, Daniel. Salvador. Hermano Milo. Who's Jesus for you? ¿Quién es Jesús para usted? Para mí es mi ayudador. Su ayudador. Oh, esa fue una nueva. Apóstol Erika, para usted, ¿quién es Jesús? Mi redentor. Su redentor. Hermana Ani. Mi todo. El Señor es mi rey, el Señor es mi luz, mi todo. No, yo estaba cantando la de. Yo estaba cantando la de Miel San Marcos. Jesús, mi todo. Sí, aquella ya está. Entonces es tu luz, tu todo. Giovanni, ¿quién es para ti Jesús? ¿Quién es? Miren, la primera impresión que yo me llevé de Jesús fue que Él es mi amigo. Que Él es el único amigo que yo tengo en verdad. Amén. Y yo tenía muchos amigos, pero cuando yo conocí a Jesús me di cuenta que es ese amigo al que puedo llegar y decirle algo que hice y no se lo va a contar a Margarita. Que puedo llegar y decirle algo que quiero hacer y me va a dar un buen consejo. No me va a decir lo que yo quiero oír, sino me va a decir lo que tengo que hacer. Es interesante cómo, dependiendo cómo tú veas a Jesús, es el resultado que tú vas a tener. Y no porque Jesús no puede hacer las cosas, sino que muchas veces nosotros limitamos a Jesús. Muchas veces nuestra manera de pensar es la que limita a Dios. Dice, y vamos a leer en el pasaje Mateo capítulo 16, versículo 13, hasta que acabe el capítulo. Versículo 13 al 20. Dice, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Quiero que nos detengamos ahí tantito. Jesús no es copia de nadie. Quiero que vean muchas veces la gente le gusta comparar. Oh, fulano es igual que sutano y perengano es igualito que fulanito. Y es lo que decían de Jesús. Pues Jesús sana enfermos, pues es como este, ¿no? Se parece a este otro, pues se está bautizando, se parece a Juan el Bautista. Es Juan el Bautista. No, pues hace milagros, es como Elías, ¿no? Y yo creo que es Elías, yo creo que es Eliseo, yo creo que es Moisés, a lo mejor es Moisés y viene a libertarnos. Mucha gente creía que Jesús era Moisés y que venía a libertarnos de la misma manera como lo hizo Moisés en Egipto. Y ellos esperaban que Jesús se levantara con pistolas y tanques de guerra, ¿verdad? Y destruyera a Roma. Pero no, lo hizo diferente. Pero muchas veces comparamos, y ese es el primer error de la humanidad o el primer error del hombre, querer comparar a Jesús con algo. Quererlo comparar como mi doctor, quererlo comparar como mi banquero, como les decía yo, quererlo comparar con algo así. Porque ahí es como que, pues Jesús es mi proveedor, y pum, y ahí te quedaste. Y ahí te quedaste. Y pues te provee porque tu fe está enfocada en un Jesús, en un Dios proveedor. Y la fe le agrada a Dios, y al ver eso, Él por eso, la bendición te sigue. Pero te quedas ahí como si, ¡pum! Pues mi Jesús nomás funciona para esto. Y mi Jesús nomás funciona para esto otro. Y así, lo peor que podemos hacer es comparar a Jesús con algo o con alguien. Y es lo que la gente hizo. Después Jesús les vuelve a hacer otra pregunta y les dice, y Él les dijo en el versículo 15, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Jesús no se le hizo raro que la gente que no le conocía o la gente que lo seguía solamente por la comida o por los milagros que hacía o por lo que Él podía dar, lo compararan, le dieran ese tipo de nombres. Lo compararan con Juan el Bautista, lo compararan con Jeremías, con Elías, o quizá que dijeran, es un profeta. Pues es un maestro, yo lo he visto enseñando en las sinagogas, fíjate que predica chido. Pero no. Y Jesús espera una respuesta diferente, por eso vuelve a repetirles, porque Él les pregunta primero, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente de mí?
¿quién dice la gente que soy yo? Ahora viene y les pregunta directamente a sus discípulos y les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Vosotros. Tú, Margarita. Tú, Elgin. Tú, Annie, que somos discípulos de Jesús, que lo que queremos es seguir a Jesús. ¿Qué dices tú? ¿Quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué piensas tú que es Jesús? Como discípulo tiene que haber una respuesta diferente a la que va a dar la persona de allá afuera. Claro. Mucha gente dice, no, pues Diosito, ¿no? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Hay gente que dice el Hijo de Dios. Ah, pues uno que murió en una cruz. Dicen que murió por mí. Pero de ti tiene que venir una respuesta diferente. Y cuando le hace esa pregunta a los discípulos, dice que respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, viene algo interesante aquí. Pedro miró multiplicación, Pedro miró sanidades, Pedro miró de todo con Jesús. Pedro no era una persona que acababa de llegar a la iglesia, no era una persona que acababa de conocer a Jesús, era alguien que lo llevaba tiempo conociendo, ¿verdad? No dice cuál es la respuesta de los demás discípulos. Quizá ellos dijeron, pues yo también, como muchas veces le hacemos. Hermano Alejandro, ¿usted qué opina? Yo opino esto. Pues lo mismo que Alejandro, ¿no? Lo mismo que Pita, le dijeron ahí. Pues Simón, yo igual, Simón, estoy bien. Y quizá ellos se agarraron de esa respuesta, pero me agrada la reacción que tiene Jesús, porque cuando tú tienes una buena reseña de Jesús, cuando tú sabes en verdad quién es Jesús, en ese momento Él va a hacer algo muy interesante, que es lo que hace con Pedro. Mucha gente en la iglesia no sabe a qué fue llamada. Mucha gente en la iglesia cree que fue llamado a predicar porque les gusta hablar en público, pero no fueron llamados a predicar. Son buenos hablando porque tienen mucho que decir, pero no fueron llamados a predicar. Mucha gente en la iglesia cree que fueron llamados a ser los tesoreros de la iglesia porque les gusta el dinero. No, son gente avara que les gusta el dinero, pero no sabes contar. Mucha gente que cree que es llamada a la música, pero no se disciplinan a aprender un instrumento. Mucha gente cree que porque les gusta cantar. Una vez decía un maestro de música, decía, es bien difícil cuando llega alguien que no sabe cantar a mi clase con pasión. Porque tiene la pasión de cantar, pero canta mal. No sabe cantar. Y la gente confunde pasión de cantar con el saber cantar. Dice, y hacerle entender eso a una persona es bien difícil. Muchas veces, por no reconocer a Jesús, ¿quién es Jesús? Tú vas a estar confundido de quién eres tú. Tú no vas a saber a qué fuiste llamado, porque ni tú conoces quién te llamó. Alejandro conoce a su supervisor, conoce a quienes lo contrataron a trabajar. Todos conocemos a nuestros jefes. En mi compañía hay como 1000 jefes y como 10 empleados nada más. Es difícil conocer a todos los jefes. Pero conoces a la persona que te llamó. Cuando alguien te dice, ¿quién es tu jefe? Es él. ¿Quién es él? Él es fulano de tal, así, 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 así. No estoy diciendo, pues creo que es el manager. Pues algunos dicen que es supervisor nada más. Algunos dicen que es igual que el otro, que son iguales. No, tú lo sabes reconocer. Sabes decir, mi supervisor es fulano. Quien me llamó a trabajar es sutano. Quien me contrató es esta persona. Así es con Jesús. Así pasa lo mismo. Cuando tú sabes reconocer la autoridad de Jesús, Jesús te va a dar algo muy especial. Cuando tú sabes dar una buena opinión por Jesús o de Jesús, cuando tú das esa opinión correcta de Jesús, Él va a dar la opinión y te va a decir a lo que tú fuiste llamado también. Y es lo que pasa con Pedro después. Si leen conmigo en el versículo 17, cuando en el 16 Pedro le dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús rápidamente responde en el 17, dice, entonces respondiendo Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Que tú eres Pedro. Ahí Jesús le está diciendo a Pedro, ¿quién es él? Le dice, tú eres Pedro, dice. Y sobre esta roca, por los que no sepan, Pedro significa, él viene del griego
Petra, que significa roca, piedra, y por eso le dice, lo que le está diciendo es, de cierto te digo que tú eres una roca. Dice, no porque sea inmovible, porque sea tonto. Muchas veces tomamos ese aspecto de, es que es una roca, es porque no se mueve. Pero no, aquí lo que le está diciendo, de cierto te digo que tú eres Pedro. Dice, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Dios solamente le dio la autoridad de desatar lo que él desatara y atara en el cielo. Iba a pasar lo mismo en la tierra a Pedro. Esa enseñanza no es para toda la iglesia, de que lo que tú ates, es directamente a Pedro, porque no es Jesús diciéndole, ahora les digo. Es muchas veces lo tomamos para nosotros quizá, pero ahí en ese momento es Jesús teniendo una charla con Pedro ya solamente. Ni los demás discípulos entraban, porque le dice, de cierto te digo que tú eres Pedro. Los demás quedaron fuera de eso. El tener una buena perspectiva de quién es Jesús. La pastora enseñaba acerca del letrero que pusieron sobre Jesús. En burla, los romanos pusieron ese letrero que tenía una perspectiva muy correcta de Jesús, el rey de los judíos, el rey de todos nosotros. Ellos en modo de burla le atinaron. En modo de burla le atinaron a quién era Jesús. Pero muchas veces nosotros no sabemos reconocer quién es Jesús en nuestra vida, y por eso andamos confundidos, porque no sabemos a quién estamos sirviendo. Ahí quiero llegar. Tú conoces a tu jefe y sabes qué es lo que te va a pedir, y sabes de quién vas a recibir las órdenes. Cuando tú no conoces a Jesús, cuando tú no tienes ese conocimiento de quién es Jesús, te quedas ahí. Muchas veces ha pasado de que hay gente que lleva 20, 30, 40 años en el Evangelio y siguen sin saber a qué fueron llamados. ¿Cuál es mi llamado? Y dicen, no, pues a mí el Señor me llamó a hacer esto y esto, otro, pero no hacen nada. Porque tienen una perspectiva errónea de Jesús. Quizás están esperando a que Jesús baje y les diga, de cierto que digo que tú eres Juan, y sobre ti, ¿no? No, pero no, ahí fue a Pedro específicamente, por la manera en que Pedro dijo de quién era Jesús. Dice, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Fue la clave, le dio al clavo quién es Jesús. Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Él no es mi maestro, Jesús no es nuestro Salvador, es cierto, es Él hizo la obra redentora, pero ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Mire, se los voy a poner de esta otra manera. Tú tienes a un amigo rico, ¿verdad? Pero ese amigo rico no se viste de una manera como una persona rica se debería de vestir, entre comillas. Si no, se viste con pantalones rotos y una camisa rota. Y tú todos los días lo ves y dices, pues es mi amigo el vagabundo. Es mi amigo el vagabundo. Es mi amigo el vagabundo. ¿Qué vas a recibir de tu amigo el vagabundo? Tú creyendo que lo bendices, todos los días le llevas un pancito con café y él, qué buen amigo tengo, mi amigo el del café y el pan. ¿Qué espero? Que me traiga café y pan. Decía la India María, coffee and donuts, coffee and donuts. Es lo único que sabía decir. Por eso es lo único que recibía. Y quizás suene chistoso, pero lo voy a usar como ejemplo ya que entra. Ella llegaba al restaurante y siempre decía, coffee and donuts. ¿Y qué le daban? ¿Una hamburguesa? No, un café. ¿Qué le iban a dar? Exactamente. Lo que tú pidas es lo que te van a dar. Pero es interesante cómo la hermana Margarita pide sanidad y le llega, pero yo pido sanidad y a mí no me llega. ¿Por qué? Si es el mismo Jesús, es el mismo Dios. Porque muchas veces nos queremos colgar como los diablitos, le llamamos en México, para robarle la luz al de al lado. Y nosotros conocemos a Jesús sanador porque la hermana Margarita lo ha dicho, no porque en verdad tú lo conozcas.
Porque tú no le has abierto la puerta a ese Jesús sanador. No le has abierto la puerta a ese Jesús que provee. Por eso estás como estás. Porque tú nomás te quedaste con Jesús el que murió por mí. Y esa gente, bueno, pues no suena tan poquito el ser salvos, ¿verdad? Pero ahí se quedaron. Hay gente que toda su vida lleva peleando la batalla. ¿En dónde? En la batalla, hermano, aquí vamos. Hermano, pues ¿cuándo va a ganar? O ya que se ríndase, ¿no? Pero, ¿por qué se tortura? ¿Que no conoce a Jesús el victorioso? ¿No dice la Biblia que Jehová nunca ha perdido una batalla? ¿Por qué usted sigue en la lucha? En la lucha, aquí vamos, caminando en la lucha. Hermana, pues hágase un lado y deje la lucha allá y usted camine derecho. Porque muchas veces declaramos una fe de dientes para afuera. Porque como yo lo he escuchado que Alejandro lo dice, yo lo digo. Alguien comenzó a decir, alguien se levantó y dijo, oh, pues Jesús es como Elías. Fíjense que me recuerda a Elías. Ni conocieron a Elías, pero les recordaba a Elías. Y alguien dijo, no, pues mira, él dijo que se parece a Elías. Pues sí, como que le da un parecido, ¿ah? Y se fueron a decir que era Elías. Alguien dijo, no, pues mira, lloró cuando este Lázaro murió, Jesús se puso a llorar. Es como Jeremías, era un llorón. Pues sí, como Jeremías, y se pusieron a como Jeremías. Mira, comenzó a bautizar. A mí que es Juan el Bautista resucitado, no sé qué han de haber dicho. Y ahí se fueron, en que él era Jesús el Bautista, bien, ya lo Juan el Bautista. Porque se dejaron llevar por lo que otra persona estaba diciendo. Ahora, cuando Jesús le hace la pregunta a sus discípulos, viene un discípulo que no se dejó llevar por lo que la gente decía, sino se dejó llevar por lo que Dios dijo de Jesús, por lo que él pudo ver de Jesús, por lo que él sabía de Jesús. Jesús en ese mismo tiempo, en Juan 6:63, si no me equivoco, les dice, ¿hasta cuándo les voy a decir que yo soy el Hijo de Dios? ¿Hasta cuándo les tengo que decir que solamente a través de mí van a llegar al Padre? Que si me vieron a mí, vieron al Padre. ¿Cuántas veces les tengo que repetir eso? Y les dice a los discípulos, ¿también ustedes se quieren ir? ¿También para ustedes es dura la palabra? Y Pedro le dice, no, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es en el mismo tiempo, pero hay cosas diferentes. Ahora, es interesante porque ¿de dónde Pedro saca esa manera de ver a Jesús? ¿De dónde la saca? ¿De dónde la aprendió? ¿De dónde recibe Pedro eso? Vamos a poner así, ¿de dónde le bajó? Del Espíritu Santo. Jesús mismo lo dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El escuchar a Jesús, él estaba escuchando al Padre. Y es Dios mismo el que le da esa respuesta para la pregunta. ¿Nunca les ha pasado que alguien hace una pregunta y tú nunca habías escuchado esa pregunta, pero das la respuesta correcta? Es un chiripazo, como le atinaste, decir la pasada y digo, oh, sí, exactamente esa es la respuesta. Y tú te quedas, sí, soy el más listo del salón. ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál va a estar diciendo mal listo? No, porque en ese momento se te ocurrió. Pues algo así le pasó a Pedro. Viene Jesús, viene Dios y se lo pone en el corazón a Pedro. Porque había un propósito para Pedro. Pedro tenía que decir esas palabras porque en Pedro había un propósito. Si tú no dices las palabras correctas, si tú sigues escuchando lo que la gente dice de quién es Jesús, en lugar de escuchar lo que Dios dice de Jesús, nunca vas a conocer el propósito que hay en ti. Porque yo puedo llegar y decirle, hermano Alejandro, usted es llamado a ser apóstol, evangelista y toda la cosa, ¿eh? ¡Qué bonito! Qué bonito es que la gente quizá reconozca el ministerio que tú tienes, pero que es mejor que venga Dios, que venga Jesús y que te diga, yo te llamé a hacer esto y esto otro, hijo. ¿Qué prefieres? Que venga yo y te diga, tú fuiste llamada, Erika, a ser la ministra de la batería para todos los ministros de las baterías, o que venga Jesús y te diga, yo te llamé a ser un adorador. Hablaba yo con un hermano y le decía yo, es triste lo que pasó en una situación, porque
la decisión que esta persona tomó tuvo sus consecuencias, pero el fin no justifica. En el Evangelio el fin no justifica los medios. Yo quiero ser pastor, ¿qué hago? Me meto al instituto y me van a dar mi título de pastor y todo eso. Pero era interesante la plática que tenía con esta persona, porque le decía, recibiste el título de pastor, ¿verdad? De parte de un hombre. Exactamente fue la palabra que yo le dije. Dice, sí, así fue. Esta persona recibió eso, ¿verdad? Digo, por no querer dar esa última prueba, por no quererla pasar, digo, se hizo a un lado, decidió dejar todo este tiempo que había aguantado en la prueba también, el hermanito, cuando llegó la última, le decía a esta persona, quizás esa fue la última prueba que Dios le puso. Hijo, si pasas esta, ya la brincaste. Esta es la última. Jesús no te va a dar algo, Dios no te va a dar algo sin probar tu carácter. Jesús no te va a decir, oh, mira, yo te llamé a hacer esto, esto otro, sin que estés listo. ¿Qué chiste tiene que le den a Salomón un carro? Lo va a usar el hermano Alejandro. Alejandro dice, sí, dénselo, regálenselo. Un carro amarillo, dice. No le sirve de nada. ¿Por qué? Porque Salomón no está listo para manejar. Y aunque supiera manejar, no va a poder ver. Porque no está listo. Una almohada ahí. Una almohada. Dice Alejandro, me lo pongo en las piernas y yo lo llevo. No, porque tú estás supuesto a manejar ese carro por ti mismo. Sin almohadas, sin aumentar tu asiento, sin nada. Tú estás supuesto a manejar ese carro por ti. El ministerio que tú estás supuesto a hacer, nadie te lo puede dar y nadie te puede ayudar a adquirirlo. Ahí cuando viene Pedro y da esa conclusión de Jesús, él recibe de parte de Jesús el propósito que viene. No fue de que yo te llamé, fíjense, el llamado es para todos de ir y hacer discípulos. Incluía a Pedro. Pero esto fue algo especial. Le dijo, pero en ti, Pedro, porque tuviste la respuesta correcta, porque escuchaste a la persona correcta, que es mi papá. No escuchaste al fariseo, no escuchaste al escriba, escuchaste a Dios. Escuchaste a Él, tienes la respuesta correcta. ¿Sabes qué va a pasar? Casi siempre la persona que tiene la respuesta correcta se lleva el premio. Yo no he visto que una persona que tenga la respuesta correcta lo castiguen o le quiten el recreo. Alguien que se ha hecho el trabajo se lleva los méritos. Es lo que pasa con Pedro. Todos quizás si aquí Mateo hubiera dicho, vamos a escribir lo que los demás dijeron. ¿O por qué los demás ya no dijeron nada? ¿Por qué? Quiero que piensen en eso. Quizá Lucas que hubiera dicho de Jesús si le hubiera hecho esa pregunta. Pablo, quizá en su tiempo. Judas mismo, ¿qué hubiera dicho? Pues tú eres el que me va a dar dinero. Tú eres el que me llena la bolsa. Quizá Judas lo conocía como al Dios proveedor, ¿eh? ¿Qué respuesta pudo dar cada discípulo? Así como ustedes dieron infinidad de respuestas que ni me acuerdo, así pasó aquí. Pero alguien tuvo la respuesta correcta. Como yo les dije, yo conocí a Jesús como mi amigo. Yo no lo conocía como Jesús el sanador, como Jesús el proveedor. Yo no necesitaba que alguien me proveyera. Yo no necesitaba que alguien me sanara. Yo lo que necesitaba era un amigo. Y muchas veces nos dejamos llevar por lo que necesitamos para correr a Jesús o correr a Dios. Como yo necesito una casa, Jesús es ¿cómo le llaman a los que venden casas? Mi agente de bienes raíces. O sea, en español es mi agente de bienes raíces. Como yo necesito ser sano del corazón, Jesús es mi sanador. Jesús es el doctor de doctores. Jesús es todo. Jesús abarca todo. Pero para que abarque todo en tu vida, necesitas también tú, una vez la pastora decía esto, quitarte del trono y dejarlo sentarse a Él. ¿Sabes por qué mucha gente anda brincando de iglesia en iglesia? ¿Por qué mucha gente simplemente no se puede sentar y cimentar? Porque no han reconocido quién es Jesús.
Porque cuando tú lo reconozcas, ¿qué va a haber en ti? Agradecimiento. ¿Y qué vas a decir? Me gustaban las palabras de una hermana que decía, yo he sentido muchas veces irme de la iglesia. Y esta hermana se lo dijo a los apóstoles. Yo he tenido muchas ganas de irme de la iglesia, pero ¿saben qué? Dice, Dios me ha puesto en mi corazón que, o ella en su pensar después decía, pero me siento como una malagradecida, esta hermana, porque tanto que han hecho ellos por mí, Dios por mí, obviamente, como para que yo simplemente me vaya. Porque ella está, porque ella reconoce quién fue Jesús, qué es lo que Jesús ha hecho en esta persona, lo que Jesús le ha dado. Por eso está esa conciencia o el mismo espíritu que le hace saber, no. Y por eso hay gente estable. ¿Por qué Alejandro no se ha movido? Porque Alejandro tiene una clave y siempre dice, yo me he dejado enseñar. Yo he abierto el oído. ¿A quién? No a los apóstoles, a la palabra de Dios. ¿Y qué ha hecho al leer la palabra de Dios? Conocer a Jesús. Conocer al Jesús de la Biblia, no al Jesús que me contaron, no al Jesús que la gente dice. Muchas veces creemos más en el Jesús que la gente nos dice. Y lo que decía el hermano Alejandro mientras hablaba, dice, aquí nos hablan y es con la Biblia abierta. Hay lugares donde no conocen a Jesús porque nunca se abre la Biblia. ¿Y por qué nunca abres la Biblia? Aquí Pedro no tenía Biblia, pero tenía la respuesta correcta. ¿Cómo le hizo Pedro para tener la respuesta correcta? Si no te doy tu libro, porque aquí lo podemos leer, ¿verdad? Por eso le dije a la hermana Margarita, pero sin leer, porque me va a dar la respuesta correcta. Porque ya tenemos la guía, porque ya tenemos el manual de respuestas. Tú ya puedes venir acá y encuentras la respuesta del examen. No. Erika, no te la lleves al examen. No vas a encontrar las respuestas de matemáticas, no creo que las vayas a encontrar aquí. No creo que encuentres la raíz cuadrada aquí. Pero las respuestas exactas que Jesús te va a hacer, las respuestas de las preguntas que Jesús te haga, ahora las podemos encontrar aquí. Pero mucha gente no las tiene, no conocen al Jesús sanador, no conocen al Jesús que es todo, que Jesús es todo en tu vida. Lo que tú pidas, Él te lo va a dar, y no porque sea una persona que te da todo, sino porque por amor Dios nos da las cosas. Si dio a su Hijo, ¿qué tanto más no nos puede dar algo? Dice, ¿qué crees tú que sea para Dios más valioso que su Hijo? Es interesante cómo nos da la vida, simplemente nos da todo, cuando conocemos al Dios correcto. Cuando conocemos simplemente al Dios que dicen en la iglesia, al Dios que mi papá habla, al Dios que pues mis tíos me dicen, me cuentan, pero pues yo voy cuando hay comida, ¿no? Yo así era. No me gustaba, me llevaban a la iglesia cuando había comida. Y a mí yo decía, pues va a haber comida, ¿no? Pues vamos. Yo conocía al Dios proveedor, al Dios que alimenta. Al Dios de los mítines. Al Dios de mi abuelita. Yo conocía al Dios de mi abuelita que una vez al año hacían fiesta y tenían comida y yo podía ir a comer porque no me podían juzgar. ¿Ah? Y yo conocía a ese Dios. Pero cuando comencé a leer la Biblia, me di cuenta de que no era solamente eso, Dios. Que yo lo estaba limitando por mucho. Que mi manera de pensar no alcanza para entender quién es Dios en verdad. La grandeza. ¿Quién era Dios en verdad? ¿Qué es lo que Dios quería para mí en verdad? ¿Qué planes tiene Dios para mí? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Cuál es mi propósito en la iglesia? Pregúntale al Jesús correcto y Él te va a dar la respuesta. Pregúntale a ese Jesús al que Pedro reconoció. Para que tú recibas la respuesta, tienes que reconocer también a Jesús. Y el reconocer a Jesús es simplemente, como les dije, es pararte de tu trono y dejar que Él se siente. Eso es la manera de reconocer a Jesús más grande. Pues simplemente tú eres todo, Señor. ¿Yo qué hago aquí sentado? Creyendo que yo puedo hacer, que yo puedo tener las cosas por mí mismo. ¿Qué hago yo aquí sentado?
si tú puedes hacerlo mejor? Si yo te dejo sentar, te voy a conocer en verdad. Pero como yo te tengo acá, yo conozco como al Jesús que está ahí, pero no al que lleva los controles. Yo conozco a Jesús el copiloto, que nunca lo he visto manejar porque yo soy el que maneja el carro. Yo mi carro nomás lo manejo y punto final. Jesús ahí se puede ir en la cajuela, o atrás, o de copiloto. Pero nunca has dejado que Jesús conduzca tu carro, que Jesús sea quien mueva tu vida. Si no lo haces, jamás vas a entender el propósito y lo que Dios puede hacer para ti, lo que Dios tiene para ti. Es interesante cómo día tras día, y con esto termino, vas conociendo a Jesús, vas conociendo a Dios. Y entre más te metes, pareciera que la Biblia se hace más grande y más hay más cosas. Y tú te quedas como de, bueno, ¿como para cuándo voy a terminar de conocer a Dios, no? Nunca. ¿Como para cuándo voy? Pues mira, aquí encontré que Jesús sana, ok, Jesús es doctor, ok. Pues mira, aquí Jesús lo salvó de la muerte, pues Jesús también es un Dios libertador, Jesús liberta, ¿no? Mira, aquí sacó demonios, también es bueno para la sacada de chamucos, ok. Cuando yo se me meto en chamuco le voy a hablar. Y para acá, mira, aquí hay uno, mira, lo salvó de los leones, oye, también tiene control sobre los animales, ¿ya? Y mira aquí, hasta el mar le hizo caso. Hasta los vientos se calmaron. Poco a poco vas a ir conociendo al Jesús verdadero, siempre y cuando tengas el enfoque correcto, que es Dios. ¿Cómo vas a escuchar a Dios? Leyendo la Biblia. Yo recuerdo que hubo un tiempo, y ahora sí con esto termino, que yo quería escuchar a ese Jesús, a ese Dios palpable, que su voz me retumbara aquí. Me imagino que habla así, really deep. No, no me destruyas. Yo lo quería escuchar así. Yo cuando la gente decía, y hermanos, daban su testimonio, Dios me habló, y yo decía, ¿por qué yo no lo escucho? ¿Por qué yo no puedo escucharlo? Todo el mundo lo escucha, menos yo. Ya de plano, soy muy pecador, decía. Y yo decía, yo quiero escuchar a ese Dios. ¿Por qué a mi Dios no me habla? Porque nomás iba a la iglesia, yo no leía la Biblia. Porque los hermanos cuando se referían, Dios me habló, hermanos, cuando yo estaba leyendo esto, pues yo me imaginaba que los hermanos estaban leyendo y de repente se escuchaba la voz de Dios, ¿verdad? Hija mía, lee el siguiente versículo. Ok. Y no era así. Porque yo tenía el enfoque que no era el correcto. Porque yo no conocía a ese Dios en verdad. Yo conocía al Dios del que me hablaban. Del que el hermano pasaba y daba su testimonio. Y no digo que es malo, sino al contrario, te hace conocer a un Dios que tú no conocías. Porque quizás tú no sabías que Jesús arregla, que Dios arregla carros, ¿verdad, hermana? Que Dios es ojalatero. ¿Alguien sabía que Dios hace aquí body shop, se le llama? ¿Alguien sabía eso? Pues sí lo hace. Tienes que hacer un appointment. Pero la hermana, ella tiene un testimonio muy bonito acerca de eso. Quizás nosotros no lo decimos, ¿cómo va a pasar que Jesús va a bajarse y va a sacarle el golpe a mi carro y pues, se va a ensuciar las manos? Indigno es mi carro de que sea tocado por Jesús. Pero si tú no dejas en verdad conocer, o tú no quieres aprender, o tú no abres tu corazón a querer conocer al verdadero Dios de la Biblia, te vas a quedar con tu Dios el sanador, con tu Dios mi libertador. Y basta. Con eso basta, que Dios haga algo por ti, basta y sobra. Ya lo hizo, creo que hizo lo más grande. Deberíamos de buscar, ya ves, digo, qué injusto es que todavía pedimos cosas a Dios. El que nos salvó, a mí me da esta penita decirle, pues mira, necesito esto, pero Él te lo da. Él te lo da y dice, bueno, yo ya sabía, nomás estaba esperando a que me lo pidieras, mira, aquí está. Mira, aquí está, te lo tengo. Yo ya sabía, simplemente tienes que pedírmelo. ¿Tú crees que tu papá no se da cuenta que tu zapato ya tiene un hoyo? ¿Tú crees que tu papá no se da cuenta que no has vendido ni un carro? ¿Tú crees que tu papá no se da cuenta que no tienes trabajo? Pero tienes el enfoque diferente. No estás enfocado en el problema. Estás enfocado, y ellos, eso es lo que pasaba con el pueblo. Estaban enfocados en que eran esclavos. Ya no lo eran, pero estaba una Roma encima de ellos. ¿Ellos qué querían? A un Moisés.
Aún Elías, que ahora no matara sacerdotes, sino matara soldados romanos. Aún Moisés, que lo sacara también de esa esclavitud, de esa opresión de Roma. Y no pudieron entender quién era en verdad Jesús y cuál era el propósito de Jesús. Y lo peor es no entender, con ya 10, 15, 20 años en la iglesia, no poder entender y aceptar cuál es mi llamado. ¿Qué es lo que Jesús dice de mí? ¿Qué es lo que Jesús, cuando a alguien le pregunte, imagínense que alguien pudiera preguntarle, Señor, ¿y tú qué opinas de Giovanni? Giovanni, nada más me crea migraña. Que alguien le puede, ¿qué va a decir Jesús de ti? De Pedro dijo algo bastante bonito. Me gusta lo que le dijo a Pedro. ¿Sabes por qué? Por tener la respuesta correcta de todo. ¿Y sabes qué te va a pasar? Vas a ser el número 1 en el salón. ¿Sabes qué? Vas a ser el fundamento de mi iglesia. Vas a ser la piedra del fundamento. No la piedra angular, esa soy yo, le digo. Pero tú vas a ser la piedra fundamental, el fundamento de mi iglesia. ¡Wow! ¡Wow! Ser eso que sostenga o por lo que fue, sobre lo que se está construyendo, es la base. Y aparte te voy a dar las llaves, dice, del reino de los cielos. Tú vas a estar en la puerta, vas a estar viendo los tickets. Si traen el ticket vencido, pues no los aceptas. Si traen el ticket bueno, pues los dejas pasar. No, ya sí me lo imagino. Es decir, bueno, pues mira, le van a pasar el ticket. No, mira, el tuyo se expiró, o nunca lo canjeaste. Nomás te quedaste con el Jesús que te platicaron. Nunca conociste en verdad al Jesús que te salvó. Obviamente, pero es interesante el por qué trabajan las cosas así. ¿Por qué mi Jesús pareciera que nada más se enfoca en una cosa de mí? Pero yo quiero que se enfoque en eso. Abramos nuestro corazón a conocer al verdadero Jesús, al verdadero Dios de la Biblia, no al que me contaron o al que mi necesidad me hizo conocer. Porque eso es lo que pasa al final. Yo necesitaba un amigo. Yo conocí a Jesús, que era mi amigo, al que yo le llevaba mis problemas, mis cosas, y él me daba un buen consejo. ¿En qué necesidad tú conociste a Jesús? Ahí va a estar tu enfoque, porque nos enfocamos en la necesidad más que en querer conocer al verdadero Dios de la Biblia. Ahora podemos decir que Jesús es sanador, que Jesús liberta, que Jesús a mí me perdona de todo lo que yo he hecho, me perdonó, todos mis pecados fueron perdonados, que me limpia, que me sana, me purifica. Esa nueva criatura. ¿Mandé? Que te hace nueva criatura. Me hizo nueva criatura, lo declara la Escritura, dice la canción de Jesús en el Romero. Saludos, Jesús en el Romero. Él nos está viendo. Sí, claro. Y si no, alguien mándeselo para que nos vea y vea que le hice promoción. Pero ahora hay tantas cosas que es Jesús para mí. Ya no es Jesús mi amigo. Ahora es mi fiel amigo. Pónganse de pie, mi dulce caminar. Pónganse de pie, hermanos. Y abramos nuestro corazón. Yo me propuse querer conocer, intentar querer conocer más de ese Dios de la Biblia. Del Dios de la Biblia. No del Dios de que me predican, sino yo quiero conocer al verdadero Dios de la Biblia. No quedarme con las enseñanzas, sino yo escuchar la voz directa de Dios, de quién es Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo. Yo quiero conocer más de eso, de esa manera. Hay que cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar, porque hay un propósito en la palabra del Señor siempre. Padre, te damos gracias en esta hora, porque jamás alcanzará la mente, el entendimiento humano para poder entender quién eres tú, Señor. Nunca alcanzará nuestra capacidad de razonar para poder querer razonar quién eres tú y lo que tú has hecho por nosotros. Nunca va a alcanzar, ni la persona más inteligente podrá entender quién es Dios en verdad. Pero queremos conocerte más. Nuestro anhelo es querer conocerte más. Queremos buscarte más, saber quién es
ese tal Jesús. Querer saber quién es ese tal Dios de los cielos. Saber qué es lo que ha hecho, qué es lo que quiere de mí. No quiero quedarme estancado por 10, 20 años en la iglesia y por fin darme cuenta de que he estado haciendo lo que no fui llamado a hacer. Yo quiero escuchar de tu boca esas palabras de lo que yo fui llamado a hacer. Yo te doy gracias, mi Dios, por tu palabra que nos enseña el propósito, nos enseña el camino para conocer, en la cual tú nos muestras y nos hablas de una manera diferente, mi Dios, el conocerte. Cada día pareciera que pones cosas nuevas. Te damos gracias por tu palabra, que es nuestro camino para conocerte, Señor. Ayúdanos y pon en nuestro corazón el querer leerla más, el querer desear aprender más de ella, porque en ella aprenderemos más de ti. No quiero quedarme con el Jesús que me platicaron, con el Jesús que me predicaron una vez y por eso ahora vengo a la iglesia. No quiero quedarme con el Jesús que en mi necesidad me sanó y ahora lo conozco como Jesús el sanador, cuando eres todo. Cuando tú eres todo. Cuando tú me puedes sanar, cuando tú me puedes sacar del hoyo, cuando tú me puedes hacer grandes cosas, cuando no hay nada imposible para ti, mi mente pequeña te encierra y ya no quiero caer más en eso, Señor. Ayúdanos a poder abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente a ti, mi Dios, a querer entender y conocer lo que tú tienes para nosotros. No lo que a mí me gusta, no lo que yo quiero hacer, sino lo que tú tienes planeado para mí desde el principio. Te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón y guiándonos en el camino correcto, que podamos, mi Dios, amarte, que podamos buscarte más, anhelarte más, para poder llegar al final de la carrera, mi Dios. Ponga cada uno de los hermanos en tus manos, nos ponemos en tus manos, y que hagas tú con nosotros lo que quieras, Señor. Nuestro anhelo es adorarte, nuestro anhelo es servirte, y creo que todos aquí quieren hacerlo. Creo que todos aquí quieren conocer al Dios que los llamó. Todos quieren conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere de mí. Te lo pongo en tus manos, Señor, y sé tú llevándonos día con día a buscarte, a conocerte más, mi Dios, a tener la respuesta correcta, a saber quién eres tú en verdad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gracias, hermanos. Pues con esto damos el servicio terminado. Una cosa más y con esto termina, ¿cierto? Hay pastel, me parece que... Y comida. Sí. Hay pastel, allá abajo me están informando. La producción, dos. Ajá. Que alguien se equivocó y trajeron dos. Eso lo guardamos para el próximo año, Alejandro. Para el siguiente cumpleañero ese pastel va a ser. Y que hay comida también, ¿no? Sí, hay comida y, Así que hay pásenle, comida no tengan miedo. y bizcocho doble. Y que se va a cobrar por la comida también. Yo les bendiga.